A ver, Luis, hágale, mano. Pues la verdad no es que tenga mucho, pero Hasta tengo inició la grabación y todo. Sí, claro. Hágale con lo que sea que tengan, mano, y pues ahí le vamos complementando, de hecho. Lo que sea que le vaya haciendo falta y le damos pistas para que lo complete. ya se puede ver. Sí, señor. Ahí se ve. Entonces, pues por el momento solo pues nos atrasamos, entonces contestamos algunas de las preguntas teóricas. Ujú. Entonces, en cuanto al filtro de respuesta finita, se encontraron las siguientes ecuaciones para la ecuación de indiferencias y función de transferencia. Bueno, listo. A ver, de los presentes, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí entienden lo que está escrito ahí o no se entiende? Yuhu. Profe, pues si nos podría explicar un poco más a fondo, sería bueno. A ver, sí, si ustedes observan, por ejemplo, esa ecuación uno y 2, ¿sí? Las dos corresponden a la misma vaina, la ecuación en diferencias del dichoso filtro FIR, ¿sí? De respuesta impulsional finita, ¿vale? O como está escrito ahí, filtro de respuesta finita al impulso, ¿sí? Entonces, esto ya lo hemos mencionado varias veces. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el filtro, véanlo ahí como una cajita negra, y yo le aplico la entrada de impulso unitario, el filtro me va a responder, él me entrega ya algo, ¿vale? Pero ese algo, ¿sí? Va a durar unas muestras, un número de muestras, ahorita decimos cuáles van a ser, ¿sí? Y después de que se cumpla ese número de muestras, de ahí para adelante es cero. ¿Está claro? Por eso se llama respuesta finita al impulso, como está escrita ahí, o de respuesta impulsional finita, ¿vale? Porque los otros filtros que vamos a saber hoy, pues no cumplen con esa condición, pero ya ahorita después los vemos. Ahora, ahí, en esas ecuaciones uno y 2, pasó Luis, déjelas quietas. ¿Sí? Entonces, ahí hay varios elementos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, f de t, ¿sí? Estaría representando la salida del filtro, ¿bien? En otras palabras, eso va a indicar las muestras, bueno, yo no sé por qué lo tiene f de t, debería ser como, no sé, f de n o y de n, pero bueno, no importa, ¿sí? Porque es de tiempo discreto. Entonces, esa f de t, ¿sí? Estaría representando la salida, o sea, la señal filtrada, ¿vale? Y ustedes ven, ¿sí? Que hay unos términos B con un subíndice, B0, B1, hasta algo, ¿sí? Esos B que aparecen ahí son lo que vamos a llamar los coeficientes del filtro, ¿vale? Los coeficientes del filtro. Bien, y fíjese que cada uno de esos coeficientes viene acompañado de un término de x de n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el B0 viene con x de n, el B1 viene con x de n menos 1, y así sucesivamente, pues hasta el último término de x de n. Esos términos de x de n, pues es la entrada en el momento actual, que sería x de n, y todos los demás, x de n menos 1, menos 2, menos 3, hasta el que sea, sí, corresponden a trazos de esa misma señal. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo ahí? Que la salida del filtro, ¿sí? Es una, ¿cómo podemos decirlo ahí? No es un promedio, o pues sí puede ser un promedio, pero es un promedio ponderado, ¿sí? Donde la ponderación de eso, o sea, es un promedio ponderado de la entrada, de las muestras de la entrada, y la ponderación la dan los coeficientes B0 hasta Bm-1, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esas dos ecuaciones, uno y 2, son equivalentes, son la misma cosa, ¿sí? Lo que pasa es que pues una está como escrita ahí de forma larga, mientras que la 2, sí, pues es una forma un poco más corta, ¿sí? Donde aparece esa sumatoria. Ahora, aparece ese valor M mayúscula, ¿sí? Ojo con ese M mayúscula, ¿sí? Entonces, fíjense que eh,
en la ecuación 2 que está la sumatoria, ¿sí? Entonces dice sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1, ¿sí? O sea, en total vamos a tener m mayúscula coeficientes y m mayúscula eh, atrasos de la señal de entrada. Bien, ese m mayúscula, ese numerito, es lo que usualmente ustedes entienden como el orden del filtro, ¿sí? Mm, pero pues en los textos ustedes encuentran que eso lo llaman la longitud, ¿sí? La longitud del filtro. Bien, si ustedes se dan cuenta, ya en las ecuaciones 3 y 4, Luis, se volvió a ver. no, se cayó todo. Ahora Ah, sí, quién sabe qué se puso a hacer ahí, Luis, ahí. no, se desconectó la pantalla. Se desconectó la pantalla. Bueno, imagínense, para eso se puso a jugar con el cable y la desconectó. No, Sí, entonces, estábamos con el M mayúscula, que es el orden o la longitud, como ustedes la pueden encontrar por ahí en la literatura, en los libros, en los textos. Sí, es la longitud del filtro. Sí, en otras palabras, es el número de coeficientes que yo voy a tener. En estos filtros en particular, ese número M mayúscula es un número, digamos, grandecito, comparado con lo que ustedes normalmente están acostumbrados. Ustedes están acostumbrados a ver eh, funciones de transferencia de sistemas y de filtros, no sé, orden 3 4 5 yo qué sé, de pronto un filtro de orden 7 tal vez, ¿sí? Pero en el caso de los filtros, ese M o ese orden o esa longitud del filtro tiene que ser bastante grande. Cuando digo bastante grande comparado con esos valores que ustedes están acostumbrados, es por allá números como 50, 30, 70, ¿vale? Entonces, en realidad ese vector de términos B, sí, es un vector, digamos, larguito, ¿bien? Ojo a lo siguiente, cuando estamos hablando de diseñar el filtro, ¿sí? Vamos a hacer un filtro pasabajos de orden no sé qué, am, con una frecuencia de corte tal valor, ¿sí? Entonces ustedes van allá a MATLAB y utilizan unas funciones, sí, que más adelantico vamos a ver. Bien. Esas funciones lo que le entregan a usted, sí, son precisamente esos valores de esos términos B, ¿ok? Para que lo tenga presente, sí, para que, sí, sí, listo. O sea, lo que le entrega a usted esas funciones FIR1, FIR2, FIRPM, sí, son esos numeritos que van ahí en B0, B1, B2, B3 hasta B50, yo qué sé, 51, el que sea. Bien. Eso es lo que pasa cuando estamos hablando de diseñar el filtro, es eso. Ahora, lo que usted tiene que implementar allá en su microcontrolador es la ecuación uno, ¿sí? O la 2, son la misma cosa, ¿sí? Entonces, esa sumatoria usted la ve pues salvaje como escribir de forma explícita toda la ecuación así como está en uno, ¿sí? Entonces, y n igual y tal, 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 así el larguero. Uno lo puede escribir así en el programa y puede funcionar, ¿sí? O puede uno mirar la ecuación 2 y dice, bueno, aquí yo tengo una sumatoria y voy acumulando, ¿sí? Entonces utiliza un for, ¿vale? Entonces, pues, ok. mm, el for, pues, le da un poquito de claridad al programa, ¿vale? Si uno la escribe así como está en la ecuación uno, pues se ve lo larguero ahí, puede ser confuso en algún momento, ¿sí? Si algo quedó mal escrito, me encuentre a ver en dónde está la cosa mal escrita, ¿sí? En el for, pues toca pensar un poquito para organizarlo bien, ¿sí? Porque pues uno tiene que ir recorriendo ahí los arreglos, ¿sí? El arreglo donde están los B y el arreglo donde están los valores de la señal de entrada, los atrasos, ¿bien? Y aparte eso pues tiene que hacer una vez va haciendo esto, tiene que hacer los respectivos corrimientos de la señal, ¿vale? Para que cuando llegue la siguiente muestra, pues
hace el for y sale otra vez, ¿sí? Todo en un solo for, por ejemplo. Entonces toca ahí pensar un poquito. Bien, entonces pues están las dos formas de hacerlo. Mm, o sea, yo lo he visto de hecho de las dos maneras implementados en- a lo largo de los cursos que se han dictado y cuando han hecho esta implementación, pues algunos lo hacen con la ecuación uno, otros lo hacen con la ecuación 2. No hay problema. Bien, ahí en las 3 y 4 pues tenemos la función de transferencia que se obtiene, pues ¿de qué? De coger esta ecuación en diferencias, aplicarle la transformada z, hacer un poquito de álgebra, bien, y obtendríamos ahí el h de z, que es la función de transferencia. Ustedes ven que tiene exactamente la misma forma que la 2, ¿sí? Sino que en vez de aparecer los atrasos de x de n, aparece pues es el z a la menos k, bien, que pues obviamente indica que son los diferentes atrasos. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno ve que efectivamente pues esta vaina se convierte en un polinomio de z con exponentes negativos en este caso. Hay que tener ahí cuidado porque estas ecuaciones 3 y 4 que... Ah, ok, ya vi. Estas son ecuaciones 3 y 4 que ustedes ven ahí, ¿sí? Aparecen con exponentes negativos, ¿sí? Y entonces hay gente que se confunde, ¿sí? Y dicen que no tiene denominador. Pero la verdad es que sí tiene un denominador y el denominador es un uno, ¿ok? Entonces, claro, si uno dice, bueno, vamos a escribir esta misma ecuación, cualquiera de las dos, la 3 o la 4, bien, en exponentes positivos, ¿sí? Entonces tiene que multiplicar al numerador y al denominador por z a la k, ¿sí? Positivo, exponente positivo, z a la k positivo. Bueno, sería como z a la m menos uno, sería, bien, arriba y abajo. ¿Listo? Entonces, claro, ahí aparece, ya en exponentes positivos aparece un exponente, perdón, un denominador que está z a la alguna cosa. Bien, ¿esto qué indica? Pues que estos filtros, ¿sí? Pues tienen un montón de polos, pero esos polos están en el origen del plano z. ¿Ok? Ojo, plano z, ¿no? No se confundan porque el plano S es una cosa y el plano Z es otro. Bien, aunque sirven para lo mismo, pero significan cosas, o mejor dicho, el comportamiento de los sistemas es diferente en uno o en otro plano, ¿sí? Entonces a veces se confunden. Bien, entonces, estos filtros, si tienen 50 coeficientes, ¿sí? Quiere decir que tienen como 50 polos y todos están en el origen. Bien, y pues tendrá 50 ceros, pero esos sí no van a estar en el origen, van a estar en otro lugar. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ustedes ven, bueno, pero ¿qué pasó entre 3 y 4? Ustedes dicen, pero ¿qué pasó entre la 3 y 4? Pues son como la misma cosa. Pues sí, son la misma cosa. Lo que pasa es que en un lado, sí, en la 3, sí, estamos utilizando la nomenclatura de los coeficientes del filtro, que serían los B sub K, ¿sí? Y en la 4, ¿sí? La nomenclatura que se está usando ahí es para indicar que ese H de K, que son los mismos valores de B sub K, ¿sí? Ese H de K es la respuesta impulsional del filtro, ¿sí? Es decir, si yo le aplico a estos filtros la entrada de impulso, ¿sí? Lo que yo voy a ver a la salida son los valores de los coeficientes. Eso ya lo habíamos visto, eso ya lo habíamos analizado cuando ustedes trabajaron con el archivo ese de Excel, ahí tuvieron que haberlo visto, ¿sí? Entonces eso tampoco es nada nuevo, por lo menos al día de hoy, ¿sí? Tal vez la semana pasada o antepasada, ¿sí? Pero ya hoy para ustedes eso es relativamente familiar. Bueno, entonces, creo que ya hablamos de la ubicación de polos y ceros del filtro. De estos, los FIR, todos los polos están en el origen, ¿sí? Acuérdense, en el plano Z, lo que está dentro del círculo unitario, los polos dentro del círculo unitario definen los sistemas que son estables. Bien, entonces si todos los polos están en el origen, pues ¿qué hay más estable que esto? ¿Sí? Entonces, súper estable. Bien, ya hablamos del orden, longitud, que es pues el número de coeficientes, el número de atrasos que yo voy a tener de la señal de entrada. Bien, ¿qué más tiene ahí?
Ya se dijo qué significa esa sigla FIR, ¿bien? Y entonces no sé qué tiene que ver la ecuación 5 con eso, nada, no tiene nada que ver, eso es otra cosa. Sino la ecuación 5 es otra vaina, ¿sí? La ecuación 5 significa otra cosa. Bien, ustedes se dan cuenta ahí que dice f de t, debería ser f de n o h de n, no sé, alguna otra cosa, ¿sí? Igual a más menos h de n menos no sé qué tal vaina. ¿Sí? ¿Alguien entiende qué significa esa ecuación? No tiene nada que ver con la pregunta que está ahí. Ah, no, mentira, sí tiene que ver. Yo había leído mal la pregunta. Sí, sí, sí tiene que ver, pero a ella sola no nos dice nada. A ver, alguien diferente a Luis. No sé, a ver, molestemos a Julián Sánchez. ¿Sí está o no? Sí, señor. A ver, vale. ¿Usted vio esa misma ecuación en alguna parte mientras hacía la tarea? La 5. Sí, la 5. No, profe. No la vio. Ah, eso es que no ha hecho la tarea entonces. ¿Quién la vio? Yo la vi, pero tengo lo mismo, solo la ecuación. Solo la ecuación. Ujú. A ver, ¿quién más vio algo? Diferente a solo la ecuación. A ver, sigamos molestándole la vida aquí a la gente. A ver, por aquí tenemos a Juan Camilo Díaz. ¿Sí está Juan Camilo? Juan Sí, Camilo. profe. Ah, sí, sí está, sí Sí, sí. está. Bueno, ¿vio la ecuación? Sí, sí la di, Ajá. pero Y no me que acuerdo qué significaba. no me acuerdo qué significa. Eso fue que, mejor dicho, vieron eso y así como Luis, cogieron y ¡pum! La copiaron ahí. Ni idea qué será eso. A ver, ¿quién más? A ver, ¿a quién más molestamos? Daniel Fajardo. Señor, ¿Qué hubo? ¿Vio la ecuación o no? pues profe, nosotros en la tarea no tenemos otra, pero ¿Tienen otra? sí, pero ahí es como los coeficientes, o sea, es h, k ahora pasa al términos de n, o sea, como hacer la inversa, no, No. no, Lo que pasa es que, la verdad pues no sé. tampoco es que esté muy bien escrita ahí que digamos, ¿sí? A ver, ¿cómo es la que usted tiene? Me suena que usted sí de pronto sí la tiene bien escrita, Daniel. Am, yo tengo, es para la fase lineal, tengo es como una y de t, Ujú. es igual a solo un h1 por mi x de t menos 2 y que eso a su vez es como si tuviéramos h1 a la i omega por t menos 2. Uy, no, eso está más raro. Sí, creo que Sí, la no sé, verdad eso por ahí sí no sé no, dónde salió, de un libro. de un libro. Pero ¿y qué decía en Eh, el libro? pues yo copié ahí que es que lo que pasa es que ese filtro produce un retardo Ujú. como en forma constante. Entonces que el retardo está dado por la pendiente de la fase. Mm, ujú. Eso fue lo que, ¿Y si entendió eso o no? ¿Qué significa todo eso que usted dijo? pues la fase es lo que, o sea, como la distancia que se están retardando las muestras, entonces pues dependiendo de la derivada, yo me imagino que quieren decir ahí con la pendiente, pues se sabe si es lineal o no, o sea, se sabe si Mm, cambia de pendiente o no, no, pues me imagino yo. no, regulis, 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 regulis. A ver, primero esto, ¿qué es eso de la fase lineal? Sí, entonces, la vez pasada algo mencionamos por ahí, pues que, eh, y eso ustedes lo saben, sí, otra cosa es que lo entiendan, pero pues cuando un
una señal entra a un sistema, el que sea, no necesariamente solo hablando de filtros, eh, a la salida, o sea, lo que el sistema entrega después de que la señal entra, sí, normalmente está corrido con respecto a la entrada. ¿Sí? O sea, usted nunca ve que a un filtro de estos o a un sistema, pues si le entra una sinusoidal, la salida esté completamente, llamaríamos en fase. O sea, cuando sube, la otra sube y cuando empieza a bajar, la otra también empieza a bajar. Eso no pasa, ¿sí o no? O alguien ha visto que eso pase así. De pronto en una resistencia, por ahí, ¿sí o no? De resto en ningún lado, ¿cierto? Todos los sistemas tienen alguna forma de atraso en su comportamiento, ¿sí o no? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Luis, Sí, ¿usted sí lo ha visto? sí, señor. Sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los sistemas, ¿sí? Tienen una cosa, ¿sí? De pronto eso ustedes no lo han analizado mucho en su proceso de formación, ¿sí? Pues tampoco es que sea una cosa que es que tengan que ser expertos en eso, ¿no? Pero pues al menos tienen que ser medio conscientes de que eso existe, ¿sí? Y es que cuando ustedes le aplican una entrada, una señal, y esta entrada, si esa señal de entrada, por ejemplo, tiene varios armónicos, ¿sí? Así como hemos visto algunas señales por ahí de ejemplo a lo largo del curso, ¿sí? Es, son varias señales sinusoidales sumadas y cada señal sinusoidal tiene una frecuencia diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Para unas frecuencias, ¿sí? Los sistemas atrasan más que para otras. ¿Sí? Entonces, yo qué sé, frecuencias bajitas no se atrasan mucho, poquito, se atrasan poquito, pero frecuencias altas se atrasan mucho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, y ese atraso, ¿sí? Ese atraso es el comportamiento en fase del sistema, ¿sí? Es el comportamiento en fase. Entonces, encontrar para cada valor específico de frecuencia a cuánto corresponde ese atraso, ¿sí? Eso es lo que llamamos fase acá, ¿bien? Eso pues normalmente ustedes, si se acuerdan, pues lo miden que en radianes, en grados, bueno, no importa, ¿sí? Pero pues son unidades de ángulo, precisamente porque o sea, eso se analiza es con las señales sinusoidales, ¿sí? No quiere decir que otro tipo de señales no le va a pasar, también le pasa, ¿sí? Lo que pasa es que es más difícil de entenderlo, es más difícil de medirlo, ¿sí? Que con señales sinusoidales puras, ¿bien? Entonces usted llega y tiene el sistema y le aplica una sinusoidal a una cierta frecuencia y ella tiene un atraso. Usted va cambiando la frecuencia y ese atraso, sí, también va cambiando de acuerdo a la frecuencia. La fase lineal quiere decir que ese atraso es proporcional al valor de la frecuencia, ¿sí? Entonces ahí era lo que decía Daniel, es que hay una pendiente, esa pendiente indica esa proporcionalidad, ¿sí? Si uno hace el gráfico de que, bueno, a tal frecuencia se me atrasó tanto, voy aumentando la frecuencia y voy midiendo el atraso, ¿sí? Y hago los punticos en una gráfica, ¿sí? Donde en el eje horizontal tengo la fase y en el eje vertical tengo ese atraso, lo que yo voy a ver es una línea recta. Y ahí es de donde sale la pendiente, ¿correcto? Ahora, pues sí, eso tiene allá su matemática y toda la cosa, y sí, efectivamente aparece pues un concepto ahí pues como de la derivada, pues como el cambio de la fase con respecto a la frecuencia. Entonces ustedes sí pueden ver en los libros allá pues una derivada que, pero lo que está indicando es eso, no es que toque derivar algo, ¿vale? Ahora, lo que uno espera es que eso sea así, sea una línea recta, ¿vale? Pero pregunto, ¿ustedes han hecho diagramas de Bode o han por lo menos, no sé, calculado o obtenido los diagramas de Bode, por ejemplo, en MATLAB, o los han hecho a mano, ¿cierto o no cierto? Luis, ¿usted ha hecho diagramas de Bode? Sí, señor. Ah, bueno. Diego Talora, ¿usted ha hecho diagramas de Bode? Sí, señor. Ok. Daniel, Sí, señor. no, bien, bien, bien. A ver, por aquí tenemos a Alejandro González. ¿Qué hubo, Alejandro? ¿Está ahí?
Sí, señor. ¿Y usted ha hecho diagramas de Bode? Sí, señor. Ok. Entonces, los diagramas de Bode son dos diagramas, uno de magnitud y otro de fase. ¿Sí o no? Sí, Entonces, señor. en ese diagrama de fase es donde estamos viendo eso. Ah, por cada frecuencia que yo tengo, venga, ¿cuánto se desfasa? Ahora les pregunto, ese diagrama de fase que ustedes han hecho cuando sacan o obtienen los diagramas de Bode de algún sistema, les pregunto, ¿es una línea recta? ¿Ustedes ven que les salga una línea recta ahí en ese diagrama? No, casi No, no, nunca, señor. nunca. Recta, recta, Casi no. no. No, recta, recta no. Pues porque no es recta. Ni por el berraco, eso no da recto. ¿Sí? En los sistemas que ustedes han manejado, los que han analizado. Bien, no da recto, ni por el berraco. ¿Listo? Son unas curvas. Sí, pues hay sistemas con unas curvas más suavecitas, otros tienen unas curvas súper raras. Bueno, en fin, ¿sí? No nos vamos a detener a ponernos a mirar curvas de esas ahorita. Bien, entonces, lo que nosotros buscamos con estos filtros FIR es que sean de fase lineal. Es decir, si hacemos el diagrama este de fase, sí nos va a salir una línea recta, ¿ok? Sí nos va a salir una línea recta, pero con este tipo de filtros, ¿bien? Pero para que eso pase, tiene que cumplirse una condición que es esa ecuación 5 que está ahí. ¿Está claro? Esa ecuación 5, ¿qué dice? Entonces, venga a ver, hagamos un morraco. Entonces, si me permite, Luis, yo abro aquí el Jamboard. Ya no me aparece el Jamboard. Jamboard. Y les muestro ahí en un morraco cómo es este cuento del... A ver si abre. Y les comparto aquí. Ajá, un Chrome Tab. ¿Sí están viendo ahí el tablerito? Sí, señor, ahí se ve. Listo. Entonces vamos a hacer el dibujo. Bien. Entonces, por ejemplo, ustedes van a hacer los diagramas de Boa y llegan y tienen esto. Bueno, mentiras, espera un momentico. Y tienen este, por ejemplo. Lo pintan así, y entonces dicen, por ejemplo, yo tengo aquí un filtro pasabajos y entonces se ve una cosa así. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto? Listo. Y entonces el segundo diagrama, ¿sí? Entonces ustedes dicen, y tengo esta otra cosa, que es la fase, ¿sí? Y entonces en la fase llega y le sale, yo qué sé, alguna vaina así. ¿Sabían así, sí o no? Parecidas. Sí, como una vez. Sí, cosas así. Bien. En estos filtros FIR, lo voy a pintar aquí en otro color, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Si esta es la banda pasante del filtro, yo voy a ver algo como esto, una línea recta. Y aquí, donde se acaba la banda pasante, entonces yo voy a ver cosas como estas. ¿Listo? Esto amarillo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esto es una línea recta. Esto es una línea recta, ¿vale? Y esa línea recta debe coincidir ¿con quién? Con la banda pasante, ¿sí? Donde se acaba la banda pasante por aquí, ahí se acaba esa línea recta y sale esto. Así, unas cositas así, ¿vale? Eso es este pedazo de acá, pongámosle aquí otro colorcito. Este pedazo de acá, ¿sí? Es lo de la fase lineal y se llama así pues porque es una línea recta, ¿sí? Y la pendiente de esta línea recta, ¿sí? Era lo que decía Daniel hace un momento. Que es que eso debe ser que una derivada, pues sí. Entonces eso esa pendiente, ¿sí? Dicen, mire, esto es la razón de cambio, ¿sí? De la fase, pongamos la fase como esto, este morraquito, ¿sí? Estos son paréntesis, ¿sí? La razón de cambio de la fase con respecto a la frecuencia. ¿Sí? Así la había visto Daniel. Espero que no me acuerdo. No se acuerda, no, pero ahí sí estamos como graves, hermano. Listo.
Bien, entonces, bueno, ay, perdón. Ay, lo que les iba a pintar, bueno, adicional a esto, es esto. Para que se cumpla esta condición, ¿sí? Va a pasar lo siguiente. Entonces, pasémonos aquí a otro. Uy, no, todo esto no. Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a decir, bueno, la respuesta impulsional del filtro, ¿sí? O sea, esos coeficientes, ¿sí? Este sería N o K, ¿sí? Va a tener la siguiente condición. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el primer coeficiente, la altura del palito representa el valor del coeficiente, por ejemplo, este será otro, este puede ser otro, este puede ser otro, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? El último estaría por acá, ¿sí? Supongamos, el último estaría por acá. Entonces, el último es igual a este. El penúltimo es igual al segundo, ¿sí? El otro vendría aquí, ¿sí? Y el otro vendría acá. ¿Está claro? Esa ecuacioncita que nos estaba mostrando Luis ahorita, que decía que, no me acuerdo, que decía aquí algo, no me acuerdo cómo era que lo tenía él escrito, igual, entonces aquí aparecía perdón, Más menos, H. esperen, sí, más, menos, ¿sí? Entonces aquí aparecía H, y aquí aparecían unas cosas, ¿sí? Entonces, ya me acordé que era lo que tenía, ¿dónde está el borrador aquí? Borrador, ¿sí? Entonces aquí esto debería ser, más y buenas, esto debería ser H de N es igual, y aquí debería ser como un, si mal no estoy, debe ser K menos, ¿cómo es que es? ¿Me dicta Luis? M, Bueno, entonces dice ujú, N N menos M menos M más 1, más 1. donde Entonces, pues, N va de 0 hasta M menos 1. listo. Entonces, espero, porque aquí entonces cambiemos esta N, cambiémosla por una K, ¿o no? Pereira. No, mentira, sí, no, ahí estaba bien, ahí está bien. Aquí también es una N, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, si esto acá es 0, ¿sí? Entonces dice H de 0. H de 0, o sea, este valor de acá es igual a más menos, ¿sí? Entonces aquí fíjense quién viene. 0 menos m más 1, ¿sí? Entonces, si uno hace las operaciones aquí, pum, 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 ¿quién le va a dar aquí dentro del paréntesis? El último mancito que está acá, ¿sí? En este caso sería, m sería, aquí este man vale 0, este vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 coeficientes en total, ¿cierto? Entonces este m es 8. ¿Sí? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces m vale 8. ¿Sí? Entonces cuando n vale 0, esto vale 0, ¿sí? Y este mancito de acá, 8 más 1, no me está dando la cuenta, bueno, no importa. 8 más 1, ¿sí? Entonces sería el último pisco que está aquí, el último mancito. Entonces este es igual a este, ¿vale? Cuando n vale 1, ¿sí? Que sería el siguiente, ¿sí? Entonces si hacemos la cuenta, pum, 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 entonces me tiene que dar este mancito de acá. ¿Seguro que esto está bien? Algo le quedó mal ahí porque no me está cuadrando. ¿Sí? Entonces, este man es con este man es con este, y este man es con este. Esto es lo que se llama que el filtro es simétrico, ¿vale? Y en esta ecuación iría con el más. Cuando va con el menos, ¿qué querría decir? ¿Sí? Pintémoslos aquí entonces en otro color, pongámoslos en amarillo. ¿Sí? Con el menos, entonces dice, mire, este man no va para arriba, sino va para abajo. Este man también va para abajo. Este que estaba para abajo va para arriba. ¿Sí? Y este que estaba para arriba va para abajo. ¿Sí? Entonces, en negro, ¿sí? Ustedes verían lo que es un filtro simétrico.
En amarillo ven lo que es un filtro antisimétrico, ¿sí? Entonces, la simetría es si usted toma el más por este lado. Y la antisimetría es si toma el menos por este lado, ¿correcto? Sí, a eso se refiere con lo que si los filtros son simétricos o antisimétricos. Bien. Lo otro es, por ejemplo, en este caso, M es 8. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hubiera sido 9? Ah, no, pero vámonos en otro color. ¿Qué pasa si hubiera sido no 8, sino, por ejemplo, 9, que es un número impar? ¿Sí? Entonces habría una muestra por acá en la mitad sola, ¿sí? Porque esa no tiene compañerito. ¿Sí? Entonces yo qué sé, por ejemplo, tendría este valorcito, ahí pintado en azul. Espere, echemos para atrás, pintemos la acá en azul, ahí está el azul. Entonces pintemos, por ejemplo, una muestra aquí solita. Si fíjese que está azul, ¿sí? No tendría compañerito, ¿sí? No tendría compañerito, ¿sí? Entonces, esto, como ya tiene, si incluimos la muestra azul, no importa si es el filtro simétrico o el antisimétrico, esta azul queda sola, ¿vale? Queda solita, lo que sea que valga, ¿bien? Esto es un filtro impar, ¿sí? Entonces tenemos filtros par, que pueden ser simétricos, filtros pares, que pueden ser antisimétricos, filtros, filtros impares simétricos y filtros impares antisimétricos, ¿sí? Entonces son 4 tipos de filtros, ¿sí? Entonces ustedes van a ver allá, cuando hagan la tarea completa, que les van a aparecer filtros tipo 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y hacen referencia a esas combinaciones, que es un filtro par simétrico, que es un filtro par antisimétrico, que es un filtro impar simétrico, que es un filtro impar antisimétrico y eso. ¿Listo? ¿Está claro? A eso hace referencia que digan filtros tipo 1, 2, 3, 4. Profe, ¿Vale? lo que Señor. va, lo de que va dentro de paréntesis sí está mal. Sí, eso está mal. Era m-1 menos n. Ah, eso sí me suena. Entonces venga, lo borramos. Que quede bien escrito. Entonces, ¿cómo es que es? m-1 menos M n. mayúscula menos 1 más n Menos n. menos. No, Sí, tampoco la veo bien. O esto será aquí más bien un más. o sea, pues viendo las diapositivas que nos decías en la guía Mm, de la tarea, pues salía, ahí sale como menos. bueno, me acuerdo. Yo no me la sé. Y eso no hay que sabérselo tampoco. Sí, eso no hay que sabérselo. ¿Sí? Sí, ahí sí cuadra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando este vale cero, n vale cero, ¿sí? Reemplazamos aquí por cero, pues un m menos 1. ¿Quién es m menos 1? Pues el numerito que está acá. Entonces, volvemos a poner los valores. Puede ser, por ejemplo, 8 para un filtro par, o puede ser 9, por ejemplo, en el caso del filtro impar. ¿Listo? Sí, entonces uno puede hacer las cuentas ahí. Chun, 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 chun. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió el morraco? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, a eso hace referencia, ¿sí? Esa ecuacióncita. Y si se cumple esta condición, es decir, que puede ser un filtro par o impar, no importa, puede ser simétrico o antisimétrico, no importa, pero que tenga alguna de esas, que esté dentro de alguna de esas combinaciones, ¿sí? La fase del filtro, la respuesta en fase del filtro va a ser lineal, así. ¿Está claro? Si esta condición no se cumple, la fase no va a ser lineal, ¿sí? Es decir, yo puedo tener filtros FIR que no tengan fase lineal, ¿sí? ¿Sí? ¿Y eso por qué va a pasar? Pues porque esto no cumple con estas condiciones de simetría o antisimetría, ¿vale? ¿Está claro? Para que se cumpla esto de la fase lineal, tiene que existir ese tema de
de la simetría o la antisimetría. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Listo. Sigamos mirando lo que tiene Luis ahí en su tarea. Sí, entonces ya tiene idea de cómo ir completando la cosa, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Listo. ¿Alguna forma? Ah, ok, esto. ¿Alguna forma es más favorable que otra para el diseño de los filtros? Cuando ahí en esa pregunta, ¿sí? Está haciendo referencia a eso. Si, por ejemplo, un filtro par simétrico o un filtro par antisimétrico es mejor para hacer, por ejemplo, filtros pasabajos, pasaltos, pasandas, eso está en los libros. ¿Sí? Eso está en los libros, está en internet, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes pueden hacer, por ejemplo, una especie de tablita, cuadrito, ¿sí? Donde digan, por ejemplo, eso, filtro tipo uno que es par simétrico, ¿sí? Entonces, este es indicado para hacer, yo qué sé, pasabajos y pasaltos, por decir algo, no sé, ¿sí? Filtro tipo 2 que es perdón, no me acuerdo, supongamos que sea eh, impar simétrico, ¿sí? Entonces, este es mejor para hacer pasabandas, yo qué sé, ¿listo? Entonces Listo. eso lo pueden, y eso es lo que les digo, eso está por ahí en los libracos. Bien, listo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo funciona internamente cada uno de los métodos de diseño? Creo que se saltó alguna pregunta por ahí, pero no importa. Sí, entonces, ustedes van a encontrar en MATLAB y en el código ejemplo que está en la jaula virtual, que ya medio funciona, o sea, no está 100%, pero ya por lo menos ayer pude calificar, no las tareas de ustedes, pero sí las de Machine Learning, ¿sí? Eh, Me tomó un poco más de tiempo de lo usual porque el aula se demoraba a veces cargando, pero ya carga las cosas, ¿sí? Es que por lo menos hasta el martes, no, ni entraba a veces, ¿sí? Entraba ahí por raticos, entonces ni siquiera entraba. Ahora sí entra y uno carga los contenidos y ya los puede ver. A veces se demora un poquito. A veces sí va rápido. Es un poco raro, pero ya empieza a funcionar. Entonces, allá hay unos códigos en MATLAB, ¿sí? Que tienen ejemplos de cómo se usa las funciones de MATLAB, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, una función se llama FIR1, otra se llama FIR2, otra se llama FIRPM, ¿vale? Entonces, FIR1 hace referencia a un método que se llama de enventanado. ¿Cómo funciona el enventanado? Lo que hicimos la vez pasada. Es decir, suponemos el filtro ideal, por ejemplo, a ese filtro ideal lo truncamos, ¿sí? O sea, lo cortamos en algún pedazo, ¿bien? Pero pues eso tiene parte causal y anticausal, ¿sí? Y entonces para evitar la anticausalidad, entonces lo desplazamos, ¿sí? Y eso ese más o menos es el concepto, la idea base del filtro, del método de enventanado, que es el que uno utiliza cuando utiliza la función FIR1, ¿correcto? Eh, pero pues ese método tiene ventanas. O sea, por eso se llama enventanado, porque existen unas ventanas. Esas ventanas es la forma como yo voy a cortar, ¿sí? O sea, eso no es darle machete así como hicimos, como mencionamos la vez pasada, porque eso genera muchísimo ripple, muchísimo, ¿sí? Entonces, lo que se busca con el método enventanado y aplicando diferentes ventanas, esas ventanas es la forma como se va a recortar. Bien, es precisamente para reducir el ripple, ¿ok? Para que no salga todo ese ripple que veíamos la vez pasada, por el fenómeno este de Gibbs. Bien, entonces eso es el enventanado. FIR2 es otra función, ¿sí? Que utiliza otro método que se llama muestreo en frecuencia, ¿sí? Entonces, muestreo en frecuencia, ¿qué quiere decir? Imagínense que yo pinto el filtro ideal, así como siempre lo hemos pintado, ¿sí? Entonces es como un escalón, ¿bien? ¿Y qué hago? Tomo muestras, ¿sí? Tomo en diferentes puntos, ¿sí? Tomo una frecuencia y la ganancia correspondiente. La frecuencia y la ganancia correspondiente. La frecuencia y la ganancia correspondiente. ¿Listo? Por eso se llama muestreo en frecuencia. Entonces, el método consiste en que cuando ya tengo esas muestras o esos puntos
frecuencia y ganancia correspondiente, frecuencia y ganancia correspondiente. Entonces el método lo que hace es aproximar una función que pasa por esos puntos, pasa por los puntos, trata de unirlos con una función. Sí, por supuesto esa función no es una función suave, es un estilo de un polinomio. Bien, entonces, por ejemplo, ese FIR2 va a tener algo de ripple, ¿sí? Porque pues él tiene que ondular un poquito entre esos puntos cuando los está uniendo, ¿vale? El tercer método, que es ese FIR-PM, ¿sí? Ese FIR-PM, ese PM viene pues de unos autores que fueron los que idearon eso, que se llama Parks-McClellan, ¿bien? Entonces, ¿ese cómo funciona? Hace lo mismo que el demostró en frecuencia, es decir, toma puntos, frecuencia y ganancia correspondiente, frecuencia, ganancia correspondiente, ¿sí? Listo, bien. Y después los va a unir también con una función. El asunto o la diferencia es precisamente en cómo va a obtener esa función o ese polinomio, porque pues finalmente también es un polinomio, ¿sí? En el primer caso, en el del FIR2, el polinomio, por así decirlo, ya está establecido, ¿ok? Y simplemente pues lo modifica o lo ajusta pues para que pase por los puntos, ¿bien? O mejor dicho, establece el polinomio para que pase por esos puntos, ¿sí? Pero como que ya. En el método de Parks-McClellan, ¿sí? El ajuste del polinomio se hace mediante un algoritmo de optimización que se llama algoritmo de Remez, ¿sí? Entonces, seguramente si ustedes van y miran la ayuda de MATLAB, ¿sí? Por allá en algún punto le va a decir que esa función FIR-PM utiliza el algoritmo o el método de Remez, ¿sí? Para ajustar el filtro. Bien, entonces, ¿qué esperaría uno? Que pues los filtros FIR que salen con el método de Parks-McClellan, ¿sí? Deberían ser como los mejorcitos. A veces sí, a veces no, ¿vale? Eso depende pues de muchas cosas, pero son los que hipotéticamente uno esperaría que funcionen como mejorcito. Cuando ustedes corran el ejemplo en MATLAB, pues ustedes pues, van a mirar a ver si sí o si no, si es cierto o no es cierto, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a los filtros FIR para poder ya pasar a los otros? ¿O está todo claro? Profe, los que utilizan la función, o pues el PM sería más lento que los otros dos, pues como tiene lo que nos mencionabas como para corrección del filtro. ¿Serían más que, perdón? No Lento, lo entendí. o ¿Más pues que? o sea, que accionen o tengan un mayor desfase sobre la señal de entrada, o que respondan. Ah, ya. Que tengan mayor desfase. Mm, Uy, pues la verdad no sé cuál método. Pues en teoría, los tres métodos entregan filtros de fase lineal. Ah, bueno, un detalle, ¿sí? Todos los filtros que usted diseña en MATLAB utilizando esas funciones FIR1, FIR2, FIRPM, ¿sí? Un detalle que se me había pasado mencionar, ¿sí? Todos son filtros simétricos, ¿sí? No hay funciones en MATLAB que entreguen de forma directa un filtro antisimétrico. O sea, uno sí puede generar el filtro antisimétrico, pero pues toca usar, o sea, aparte de obtener el filtro simétrico, toca hacer otro montón de cosas para volverlo antisimétrico, ¿sí? Pero por defecto en MATLAB todos los filtros son simétricos, ¿ok? Ahora, ¿cuál de los tres métodos desfase más? No sé, no me he puesto a analizarlo, Ala, ¿sí? Y en ninguna parte que yo haya visto de literatura dice, mire, este filtro genera más atrasos que este otro, ¿sí? Lo que muchas veces analizan es el ripple, ¿sí? Sobre todo es por el tema del ripple, ¿sí? Los de enventanado, dependiendo de la ventana, sí pueden ser los que menos ripple generen. Si utilizan la ventana rectangular, que es la más mala de todas, pues baila, van a tener más ripple que todos, ¿bien? Pero si utilizan las ventanas bonitas, como por ejemplo la de Hamming con M, o la de Hanning con N, o la de
Kaiser y ay, no sé quiéncito. Eso hay un montón de ventanas disponibles para utilizar ahí en MATLAB. Normalmente esas ventanas funcionan bastante bien y los filtros no van a tener ripple en la banda pasante, ¿sí? O sea, sí van a tener un montón de ripple y un montonón, es pero en la banda rechazada. Listo, y eso se ve allá como bolitas, como unos lóbulos, y en la literatura les van a hablar de lóbulos. Entonces, el lóbulo principal, que es donde está la banda pasante, ese no va a tener ripple, pues va a ser un solo lóbulo, pues, ¿sí? Mientras que los otros lóbulos, ¿sí? Todos van a estar en la banda rechazada, ¿sí? Y ese es el ripple del filtro, y ustedes van a ver que es pronunciado. Muy rechazado, sí, porque va a estar, si el filtro sale bien, eso va a estar por allá por debajo de 60 decibeles. ¿Sí? Entonces eso es prácticamente nada. Bien, pero, pero sí van a tener más ripple tal vez que en la banda pasante que tal vez los otros filtros. Ripple. Pero en términos de desfase, no sé. Lo que sí sé es que estos filtros FIR sí desfasan más la señal que los filtros IR, ¿sí? Que son los que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Vamos a ver ahorita. ¿Sí? Sí desfasan más, pero entre los métodos, que cuál desfase más o cuál desfase menos, no, la verdad no sé. Y no creo que haya una regla que diga eso, ¿sí? No creo que lo haya. Como que digan, ah, sí, no sé, los filtros de ventanado tienen mayor desfase que los de muestra en frecuencia. No creo, no creo. Todos, hasta donde he visto, ¿sí? Desfasan más o menos lo mismo. Es más, pues uno puede modificar cosas para cada un filtro, entonces sí, puede uno dentro del mismo método, ¿sí? Cambiando parámetros del método como tal, uno sí puede lograr que, que, que desfasen más o que desfasen un poquito menos, pero sí desfasan harto estos filtros FIR. ¿Ok? Sí, Luis. Sí. Listo. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Hablen ahora o callen para siempre. En serio, ¿qué otra pregunta hay por ahí para antes de pasar a los otros filtros? ¿Hay preguntas? A ver, pasemos lista. A ustedes les toca así. Señor, dígame, Andrés. Eh, entonces, para que sea de fase lineal, siempre tiene que ser simétrico. Para que sea de fase lineal, puede ser simétrico o antisimétrico, no importa, cualquiera de los dos, ¿sí? Pero si no tienes alguna de esas dos relaciones, baila, la fase no es lineal. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Qué Profe, más? ¿Qué otra pregunta? Señor, ¿quién me está ¿qué hablando? ventajas, Juan Camilo. Juan Camilo, qué ventajas hay frente a uno simétrico y antisimétrico? Ventajas. No es que haya ventajas, es más como la aplicación, ¿sí? Lo que yo les decía que hay unos que sirven más para, no sé, pasabandas, otros sirven más para pasabajos y pasaltos, por ejemplo, ¿sí? Pueden ver ese tipo de cosas. Eh, entonces puede ser, ese más bien puede ser como no hablemos tanto de ventajas o desventajas, sino más bien como posibles aplicaciones de la antisimetría o la simetría, ¿sí? Pero usar filtros antisimétricos no es muy común, la verdad, hasta donde yo he visto. Sí, casi siempre se usan, es pues preferible trabajar con filtros simétricos. Además que los filtros simétricos sí tienen, bueno, pronto sí tienen una pequeña ventaja desde el punto de vista de la implementación. Como los coeficientes se repiten, ¿sí? Quiero decir, el primero es igual al último, el segundo es igual al penúltimo y así sucesivamente hacia el centro. Uno puede optimizar el código, ¿sí? Entonces, en vez de hacer el for así súper largo, mejor dicho, con las m iteraciones, uno podría optimizar el código para que solo haga la mitad de las iteraciones, ¿sí? Porque va calculando de una vez el resultado para el primer coeficiente y el último, ¿sí? Entonces solo tendría que hacer la mitad, ¿sí? En cambio, en el antisimétrico
Pues aunque simplemente es el mismo valor, pero de signo contrario, de pronto la cosa ya no es tan evidente, por así decirlo. ¿Sí vi? Sería eso. Como pequeñas diferencias que habría entre Profe, los filtros simétricos y antisimétricos. Señor, dígame, Daniel. pero entonces esa función de FIR de MATLAB le entrega solo la mitad del arreglo No, lo entrega o lo completo. entrega todo. Lo entrega completo. Lo Oye, entrega completo. Sí, desde el primero hasta el último, completicos todos. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? A ver, No, pasemos profe. lista. Pasemos lista. Sergio Ardila, ¿está o no está? Sí, señor. ¿Tiene alguna pregunta, mano? No, no, señor. ¿Seguro? ¿Sí está entendiendo o está perdido? No, sí, sí, señor. Sí, Ah, estoy entendiendo. listo, sigamos por aquí. Sebastián Acosta está. Sí, profe. Ah, bueno. Preguntas. No, todo está claro hasta ahora. Bien. María Camila, Sí, profe. ¿todo bien? Sí, hasta el momento sí. Ah, bueno, listo. Sigamos por aquí. Lina, No, profe, no, por el momento no hay preguntas. vale. Julián, ¿sí está Julián Rodríguez? Sí, profe. Ah, bueno, sí está. ¿Preguntas tiene, mano? No, profe, no, señor. Ok. Juan, ¿qué hubo, Juan? ¿Sí está o no está Juan? Yo, profe, Sí, cualquiera de los tres Juan que yo veo acá. Bueno, al menos hay uno de los tres. ¿Tiene alguna pregunta? profe, pues más adelante tal, así tengo unas, por ahora no. O sea, esta parte no, pero sí de más adelante. Ok, listo. Johan, Johan Herrera, No, profe, no tengo preguntas. todo bien. Vale. Esteban, No, señor, todavía no. todavía no. Edgar Rodríguez. Pues sí, profe, una. Ah, sí tiene una. Hágale, Johan. ¿De qué me sirve o sea, que la fase sea lineal? ¿De qué sirve que la fase sea lineal? Pues claro, ¿no? O sea, hable y joda que la fase lineal y esa joda para qué sirve. Bueno, pues más adelante, de todas formas, sí hay una pregunta al respecto, ¿sí? Que habla sobre las aplicaciones. Entonces, es sobre todo el tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, los filtros FIR, o sea, ustedes han visto las consolas de audio cuando hay películas en televisión, en cine, que van a grabar una canción y entonces sale un man allá en un salón. O sea, está el cantante, por ejemplo, ¿sí? Entonces el man está allá en la sala de audio con los micrófonos, los instrumentos, toda la cosa. Y el man ahí, pero entonces hay otro tipo allá detrás de un vidrio, ¿sí? Que tiene al frente una consola así gigantesca de audio, ¿sí? Y eso tiene un montón de botoncitos y palanquitas, ¿sí? Y entonces el man allá va ajustando pues lo que se va grabando pues para capturar mejor el sonido, ¿sí o no? Los filtros que están utilizándose ahí en esas consolas de audio, cuando son digitales, son filtros FIR, F-I-R, de estos. Bien, entonces esos se utilizan sobre todo en ese tipo de aplicaciones de audio, donde se necesita alta fidelidad. ¿Por qué? Porque la fase lineal distorsiona menos las señales. Bien, cuando se tiene fase que no es lineal, ¿sí? Las señales se distorsionan un poco más que las que se obtengan de aplicar los filtros FIR, ¿ok? Sí, Johan. Sí, señor. Sí, entonces, por ejemplo, en mecatrónica, ¿usamos filtros FIR? No, eso solo los usamos para molestar a los estudiantes. Ah, mentiras. Pues para que ustedes entiendan el concepto y vean que pues sí funcionan. Sí, pero realmente quienes más utilizan eso pues son de pronto los ingenieros de sonido, ¿ok? O de pronto en alguna clase
de aplicación en electrónica, por ejemplo, de comunicaciones para limpiar canales de audio o cosas así. Bien, sobre todo eso se utilizan es donde el ancho de banda es muy grande. El ancho de banda de la voz pues es bastante amplio, ¿sí? O mejor dicho, no ni siquiera el de la voz, hablemos de lo que uno es capaz de escuchar. ¿Sí? Eso va desde los, no me acuerdo, 200 Hz, por allá hasta los 20 kilohertz. ¿Sí? Entonces es un ancho de banda bastante amplio. Entonces se necesita pues que los filtros no distorsionen mucho en todo ese ancho de banda. ¿Sí? Entonces es preferible tener fase, comportamiento de fase lineal que no uno no lineal, porque pues se va tirando todo. En cambio, por ejemplo, en mecatrónica sí que se usan. Se utilizarían los otros tipos de filtros, los IR, ¿bien? En control, ¿sí? Los controladores digitales, el PID digital, bueno, el PID es de esta estructura, el IIR, de respuesta impulsional infinita, ¿bien? Y pues eso es mecatrónica, pues para las cosas de control el ancho de banda no es tan grande como en las aplicaciones de audio, ¿sí? Entonces es más como por el tipo de aplicación. ¿Ok? ¿Sí, Pi? Johan. Sí, profe. Sí, señor. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de seguir? Ahí ya dijeron los que están aquí. Hoy me salvé que me preguntaran. Ahorita les preguntamos. Entonces, Listo. Dígame, la, Luis. la pendiente que veíamos, ¿qué tan eh, pendiente la puedo hacer, para así decirlo? O sea, ¿qué tan...? Es Porque bastante pendiente. vertical no, no se puede, ¿o sí? Porque eso ya Dígame. sería... O sea, vertical no se logra. Ah, no, 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 vertical no, imposible. Uy, no, no, uy, no, vertical, no, 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 no. Uy, no, 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 eso sería terrible, grave. No, 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 eso no se puede, de hecho, Ujú. no se puede, no se puede. Pues, bueno, eso depende. Sí, o sea, uno puede empezar a cacharrear con los filtros y variando el orden y variando, no sé, otros parámetros dependiendo del método, pues sí puede salir, digamos, eso más parado, quiere decir que a lo largo de la banda pasante, pues el cambio de fase pues va a ser más grande, ¿sí? Pero sí va a ser, pero seguirá siendo lineal, o puede ser más pequeño, ¿vale? Bueno, Pero eso ya depende pues como de cómo uno vaya ajustando el filtro, ¿sí? O sea, no es que siempre salga lo mismo, depende, depende del método y de cómo haya ajustado los parámetros del método, ¿sí? Entonces puede salir más, o sea, mayor la pendiente, no hasta infinito, ¿sí? Tampoco va a salir plano, ¿listo? ujú. Pero pues sí se puede lograr pues como diferentes pendientes, ¿ok? Y como es más ideal o lo que más se busca es más o menos de cuánto. Mm, O depende de no, la sí, aplicación. dependería de la aplicación, Ah, ok, sí, vale. sí dependería de la aplicación, sí, eso sí, pues ya dentro de la aplicación, entonces uno dice, no, pues si estamos, no sé, grabando audio, pues grabando música, pues, o si estamos en lo que les decía de comunicaciones, pues dependerá y eso pues ya sí son los expertos en eso, pues ya son los que definen, ¿no? Como les digo, ustedes en mecatrónica, pues no, en teoría no trabajarían con estos filtros en general, salvo que pues no sé, apareciera alguna cosa, pero no sabría yo cuál, para que tocara meter un filtro de estos. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Sigamos, Luis. Entonces viene el otro tipo de filtro, Sí, ir. el filtro Entonces, IR, de respuesta impulsional infinita o respuesta infinita al impulso. ¿Sí? Entonces, mire la diferencia, mire que ahí están, mire la ecuación uno y mire la 6. Bueno, la 2 y la 6. ¿Sí? Entonces uno dice, uy,
espere, estos manes aquí, ¿sí? Tienen, arranca como la misma ecuación 2, pero tienen otra parte, ¿sí? Que es la que tiene ahí resaltada Luis ahorita. Sí, fíjese que esa parte, esa segunda parte de la ecuación en diferencias, tiene que ver es con los atrasos de la salida. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de la tarea anterior, ¿sí? Cuando ustedes allá en el Excel ponían coeficientes en la parte de los atrasos de la salida, ¿sí? Ahí se empezaban, o sea, ya el sistema, si uno le aplica el impulso unitario, listo, él responde con unas muestras, ¿sí? Si el sistema es estable, pues eso se va a quedar ahí, muestras, 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 cada vez más pequeñitas, muestras, 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 pero nunca llega a cero, ¿sí? Llegará a valores muy pequeñitos, tendrá oscilaciones, por ejemplo, bien, pero pero nunca llegará a cero, ¿sí? Por eso se llaman de respuesta impulsional infinita. ¿Estamos? ¿Sí? Y eso pues se obtiene gracias precisamente a esa segunda partecita de la ecuación en diferencias. Si ustedes ya ven la ecuación 7, ¿sí? Ahí está la ecuación, la función de transferencia, ¿sí? Bastante diferente, por ejemplo, a las ecuaciones 3 o 4 que teníamos de los filtros FIR, ¿sí? Que así de carrerón uno dice, no, pues esto como que no tuviera denominador. Pero realmente lo que uno dice, ah, mire, el denominador de esta cosa es 1. Aquí el denominador sí es otra cosa. Si ustedes ven que en el denominador de esta función de transferencia aparece 1 más y entonces aparece ahí una sumatoria, que le quedó mal. Sí, yo lo tengo sin ese 1. No, no, el 1 sí va. Lo que no va, sí, es en la sumatoria el k igual a 0. Eso no es 0. Y lo mismo en la ecuación en diferencias, el k no es 0. Ese, ahí donde tiene el cursor, eso no es un 0. Y en la de arriba tampoco arranca en 0, arranca en 1. Les iba a decir, si mal no estoy, es 1. Sí, ahí arranca en 1. Y lo mismo en la sumatoria de la ecuación en diferencias, arranca en 1. También, k igual 1 hasta el numerito que sea. No, ahí sí está bien. Es en la segunda parte. Esto arréglelo de una vez. Y la otra también la tiene que arreglar. Ahora sí. Ahora sí. ¿Listo? Por esta razón es que ya los polos no, o sea, no están en el origen, ¿cierto? Exactamente. Pero sí deben estar dentro del círculo para que sea estable, dentro del círculo. Totalmente cierto. Sí, señor. Entonces, así como lo dijo Luis, ¿sí? Como ya aparece ese denominador que es un polinomio en Z, ¿sí? Entonces los polos ya no están en el origen, ¿vale? Ya van a estar en otro lugar. Pero para que el sistema, o en este caso el filtro, sea estable, sí tiene que estar dentro del círculo unitario. ¿Bien? Ahí, pues bueno, aparte de estas diferencias notorias de lo que estamos viendo en las ecuaciones, ¿sí? Pues pasan otro montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, una cosa, estos filtros, haga usted lo que haga, no son de fase lineal. Bien, entonces estos se van a parecer un poquito más a los filtros análogos que ustedes conocen, ¿sí? Se van a parecer en el sentido de que, por ejemplo, el orden de estos filtros, ¿sí? Puede ser parecido al orden
de los filtros análogos que ustedes ya conocen. Entonces puede ser orden 3, 5, 6, 7, ¿vale? No son tan grandes como los de los filtros FIR. O sea, un filtro IR no le pone un orden 50. No vale la pena ponerle un orden tan grande, ¿sí? Entonces, esto sí les puede poner usted los órdenes que usualmente ha manejado. Orden 4, orden 5, 7, ¿vale? Entonces no tienen que ser tan grandes. Bien. Entonces, ¿qué otra diferencia así desde el punto de vista como del funcionamiento del filtro? Pues, de nuevo, lo que usted tiene que implementar en el microcontrolador es la ecuación 6, ¿ok? Entonces, ¿puede usted hacer la salvajada de escribirla así explícitamente? ¿Sí? Entonces, B sub 0 más no sé qué, multiplicado por y armar pues hay un larguero. Pues no va a quedar tan larga como si lo hiciera con el filtro FIR, ¿sí? O usted puede ver la ecuación 6 y, por ejemplo, optimizar el código utilizando ciclos for y ese tipo de cosas. Bueno, listo, pero lo que uno implementa es la ecuación 6. ¿Está claro? Con la 7, pues uno hace lo que ustedes hacen con los filtros, ¿sí? Entonces hacen el análisis en frecuencia, miran los polos, los ceros, ¿sí? Ese tipo de cosas. A partir de la ecuación de la función de transferencia es que se pueden obtener, pues no se hacen diagramas de Bode para estos filtros, pero se hacen unos que son muy, muy, muy parecidos, ¿sí? En el ejemplo que esté ahí en la jaula virtual para MATLAB, si ustedes ven que hay una funcioncita que se llama FREC-Z con Q, ¿sí? FREQ-Z. Y esa saca unos diagramas muy, muy, muy parecidos a los de Bode, ¿vale? No son como los de Bode, pero se ven muy, 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 muy parecidos y se interpretan de la misma forma como se interpretan los diagramas de Bode, ¿sí? También tiene la parte de magnitud y la parte de fase del filtro. Bien, entonces, parte del ejercicio es que ustedes pues observen esos diagramitas del FREC-Z, tanto de los filtros FIR como de los filtros IR, y pues reconozcan las diferencias que tienen, ¿sí? Por ejemplo, diferencias en la fase, diferencias en el ripple que tienen los unos y los otros, diferencias, por ejemplo, en la selectividad del filtro. Ustedes saben que pues la selectividad se referencia en qué tan rápido atenúa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un filtro FIR de orden 50 atenúa bastante rápido, bastante, bastante rápido, ¿sí? Pero más o menos usted puede obtener ese mismo nivel de selectividad con un filtro IR de orden, no sé, 4 tal vez, 5. Bien, tendría el mismo orden de selectividad. Bueno, mm, para estos filtros hay en MATLAB las funciones que están disponibles, ¿sí? Eh, pues son Butter, Chevy 1, Chevy 2, Elliptic. Bien, entonces, ese que dice Butter es pues para generar filtros Butterworth, ¿vale? Entonces ustedes ya conocen qué significa que un filtro sea Butterworth, ¿sí? Es decir, su respuesta ahí en magnitud, ¿sí? En frecuencia, ¿sí? Es suavecita, esos no tienen ripple, ¿sí? Pero pues son un poco menos selectivos que los otros. Los Chevy 1, Chevy 2, ustedes saben, filtros de Chebyshev, ¿sí? Tienen ripple, ¿sí? Entonces los tipo 1, ¿sí? Que sería la función Chevy 1, son filtros que tienen ripple en la banda pasante. Chevy 2 son filtros Chebyshev de tipo 2, esos tienen ripple en la banda rechazada. Y los elípticos, ¿sí? Tienen ripple en ambas bandas, tanto la rechazada como en la pasante. Bien, de todos esos, tal vez los más selectivos son los elípticos, ¿sí? Son los que uno obtendría más selectividad en esos filtros.
pero pues tiene que pagar el precio del, ¿cómo se llama? Del ripple en ambas bandas, por ejemplo. Bueno, ya dijimos lo de los polos, lo de bueno, los ceros, obviamente, pues se entiende que pues obviamente tampoco están en el origen los ceros. Bien. Aquí sí, esto si uno no habla de longitud, por ejemplo, sí, porque pues no son tan largos. Sí, quiero decir, el orden no es tan alto, 7, 8. Entonces, pues el término longitud no se aplica para los filtros IR, ¿sí? Ese sí se le aplica el término orden, entonces no hay lío. Bien. Profe, una pregunta. Lo que me diría en dónde está ubicado mi polo sería este término o Sí, sí, claro, o sea, los coeficientes no son los polos, ¿no? no, pero Pero pues sí dependen o sea, los polos o las raíces del polinomio, pues sí dependen de los coeficientes, ¿no? ok. Entonces, esas funciones que yo les mencionaba ahorita, ¿sí? Buter, Chebys 1, Chebys 2, Elliptic, ¿sí? Pues, ¿qué me entregan? Me entregan tanto los valores de B sub K como los valores de A sub K, ¿sí? Y esos son los que yo utilizo allá, pues, para implementar el filtro en el microcontrolador, usando la ecuación 6. ¿Listo? Listo. Bien. ¿Qué más sigue ahí? Pues ya hemos mencionado algunas cosas pues de diferencias, ¿no? Pues, está el tema de la fase, perdón, entre unos y otros, ¿sí? Ya mencionamos pues el tema del orden del filtro, pues para los IR no tienen que ser tan altos, para los otros sí tienen que ser bastante grandes, ¿sí? El martes me preguntaban, oiga, ¿y qué pasa si yo hago un filtro FIR de orden pequeñito, bajito? Pues no funciona, no sirve, no filtra nada. Así de sencillo, por eso tienen que ser así todos largotes, ¿sí? Costo computacional, los filtros FIR son muchísimo más costosos computacionalmente hablando, ¿sí? Pues claro, 50 coeficientes, pues tiene que hacer 50 sumas Profe, perdón, 50 multiplicaciones y 49 sumas. Dígame. pues el ideal mínimo de coeficientes para esos filtros sería ¿cuál? Ya, o a Mm, partir de que como el número más pequeño de iteraciones. no hay un número ideal, ¿sí? Eso depende, ¿sí? Porque recuerde, cuando se habla de diseño, ¿sí? Diseño, pues usted está sujeto a una serie de condiciones. Hay condiciones que lo limitan a usted, ¿sí? Entonces, una cosa que lo limita a usted, pues, para poder hacer un filtro tan largo como usted quisiera, pues es el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué debe pasar? Que el número de operaciones, o mejor dicho, las operaciones necesarias para calcular el filtro, ¿sí? Quiero decir, para obtener una sola muestra, pues tiene que hacer todas las multiplicaciones y todas las sumas correspondientes, ¿sí? Ese tiempo debe ser, por supuesto, menor al periodo de muestreo, ¿sí? Porque si no fuera ese el caso, se demora más calculando el filtro que en llegar la siguiente muestra, pues básicamente no va a poder procesar la señal, ¿sí? Entonces, eso es una limitación grande. Otra, pues la máquina, o mejor dicho, el microcontrolador, el procesador en donde usted va a implementar el filtro. Si no tiene suficiente memoria para meter todos los coeficientes, pues no va a poder, ¿sí? Aun cuando de pronto no tenga o la limitación de tiempo, pues la pueda superar, pero si no tiene suficiente memoria para almacenar los coeficientes y todos y hacer las operaciones, pues tampoco va a poder, ¿sí? Entonces, esos son como ese tipo de cosas. Y lo otro, pues es desde luego la aplicación. ¿M? Con los filtros IR no creo que haya tantos problemas de tiempo, tantos, sí, puede pasar, sí, pero no creo que sean, o sea, por lo menos no son tan exigentes en ese aspecto como los filtros FIR. Entonces, pues, si usted dice, tengo un filtro de orden 7,
En total serían como 14 coeficientes, ¿sí? 7 para el numerador y 7 para el denominador, ¿sí? Entonces no son tantos, como en el otro caso que al menos serían 50, ¿vale? Ni Sí, señor. necesita tanta memoria para ir almacenando los atrasos de las señales, ¿ok? Entonces son menos exigentes los filtros IR, ¿ok? Que los otros, en términos computacionales. ¿Mm? Entonces, son ese tipo de factores los que usted debe evaluar, considerar al momento de diseñar un filtro, ¿sí? Si la máquina tiene los recursos suficientes, si el tiempo que tiene disponible eh, le alcanza para hacer las operaciones del filtro, porque bueno, muchas veces no es solo el filtro, ¿no? Tiene que hacer otras cosas. Sí, yo qué sé, por ejemplo, transferir los datos a otro lugar, hacer el tema de las operaciones, por ejemplo, para pasarlo al PWM de el conversor digital análogo, o tiene que pasarlo a un conversor digital análogo, ¿sí? O si está en robótica, pues tiene que calcular por allá, aparte de eso, después de filtrar las señales de los sensores, pues tiene que calcular algún modelo cinemático, pues para mover el robot, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es sobre todo las limitaciones de tiempo y de recursos computacionales las que marcan la parada, pues, de qué tan grande puede hacer usted el filtro, ¿sí? Sí, Profe, señor, ¿quién me está hablando? o sea, Juan, para el laboratorio, para el laboratorio, toca sí. implementar un IR obligatoriamente. Entonces, para el laboratorio, ¿sí? Entonces, hay un ejercicio inicial que ustedes tienen que simular unas señales, bueno, tienen que generar unas señales, no simularlas, tienen que generar unas señales y tienen que aplicar ahí filtros. Ahí son de todos, o sea, tanto FIR como IR. Pasabajos, pasaltos, pasabandas, rechazabandas, ¿sí? Entonces, sobre esas señales generadas, sí tienen que usar todos los filtros. ¿Listo? FIR e IR, ¿correcto? Y de todos los tipos, estos que estamos hablando. Pero, ojo, para el sensor la cosa es diferente, ¿sí? Porque para el sensor usted tiene que recoger señales del sensor. Tiene que hacer el análisis en frecuencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de análisis en frecuencia? Entonces, coger, aplicar la joda esta de Fourier, a la FFT, ¿sí? Mirar las diferentes frecuencias, sí, determinar en qué bandas o en qué frecuencias hay ruido, ¿listo? Y cuáles de esas bandas va usted a eliminar usando un filtro, ¿sí? Y ahí sí, usted decide cuál filtro, cuáles son las condiciones o parámetros de ese filtro, ese sí ya lo decide usted, ¿vale? Y entonces yo qué voy a revisar, yo voy a revisar esos criterios para escoger el filtro. Y por supuesto que el filtro después funcione. Y cumpla con lo que usted dijo que tenía que hacer el filtro, ¿sí? Eso es independiente de si escogió bien o mal el filtro, pero pues tiene que tener razones para escoger un filtro. ¿Está claro? O sea, yo no les voy a decir, la frecuencia de acorde tiene que ser de tanto, la ganancia de no sé qué tiene que ser de tanto, el orden del filtro tiene que ser de tanto. No, eso ya lo escoge usted. Usted como ingeniero ya diseña y aplica. ¿Ok? Sí, Juan. Profe, ok. Listo. Profe, una pregunta. Dígame. Es que tenemos el generador de señales, entonces, o sea, en un mismo muestreo variamos la frecuencia de 50 a 200 Hz. Sí. Listo. Eso era. Ya. Sí, ustedes ahí pues pueden ir variando la frecuencia desde los 50 hasta los 200 y pues van viendo qué va pasando con el filtro. Venga, este man tiene que filtrar, yo que sé, a 150, entonces ustedes van ahí ran, y llegan, por ejemplo, a 148 y todavía ven la señal y siguen avanzando y entonces ya como que en el 150 ve que se empieza a hacer pequeñita, pequeñita, cada vez más pequeñita y llegan a 160 y ya no hay señal, por ejemplo. Eso sería un filtro bacano.
Listo. ¿Qué más preguntas? ¡Yuhu! No, nada más por ahora, profe. Bueno, nada más por ahora. Listo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Sí, pues ya ahí en el YouTube, pues está el video del martes, ¿sí? Ahí pues discutimos estos y tal vez otros detalles, ¿sí? Eh, lo mismo también está la clase de laboratorio del martes, y ahí también aclaré muchas cosas pues de este tema de los filtros, ¿sí? Por si acaso pues alguien todavía tiene dudas, seguro por allá puede encontrar más explicaciones sobre este tema de los filtros. Bien, entonces pues nada, no siendo más, nos veríamos mañana Profesor, en el mañana se aula. hace Dígame, Juan. sustentación mañana. Mañana es avance y pues en el aula virtual está el espacio para que suban el informe de avance para mañana. Ah, ok, gracias. Vale, profe, Listo, gracias. sí, señor. Entonces mañana es avance. La sustentación es de mañana en 8. Listo. Ya con toda esa mano de filtros funcionando. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Vale. Listo, profe. Entonces, si no hay más preguntas, entonces nos vemos, muchachos. Señoritas y jóvenes, nos veríamos mañana. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, pues. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Vale, profe.